Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Pablo en los primeros capítulos, capítulo 1 al 3, ha estado describiendo su situación de persecución, la situación de la persecución de los tesalonicenses, su filosofía misionera, su estrategia misionera, cómo se comportó cuando estuvo con ellos, e incluso cómo se comportaron los tesalonicenses también, imitando la conducta de Pablo, recibiendo la palabra no como de hombres, sino como lo que es palabra de Dios, y cómo había dado un fruto muy especial en esa iglesia. Y Pablo dice que los tesalonicenses le habían llegado a ser muy queridos, de tal manera que no solamente quería compartir el evangelio con ellos, sino su propia vida. Una iglesia muy querida que Pablo tuvo que dejar después de solo 2 semanas, y que estaba preocupado por si después de la presión cultural y la persecución y las dificultades la iglesia continuaba. Pero cuando llegó a Grecia decide enviar a Timoteo a investigar si todavía son cristianos, si todavía han permanecido en la fe después de la persecución y las preocupaciones de los vecinos que los habían estado presionando. Y resulta que continuaron permaneciendo en fe, amando a los hermanos, y Pablo agradece a Dios por la obra que él ha realizado en Tesalónica. Ahora en el capítulo 4 comienza las exhortaciones de Pablo a los creyentes, después de pasar estos 3 capítulos describiendo su amor por ellos, su cuidado por ellos, incluso su interés, no solamente cuando estaba con ellos, sino aún estando lejos de Tesalónica, y su deseo de poder ir con ellos y poder enseñarles. Después de escribir todo eso, ahora por fin en el capítulo 4 comienza una serie de exhortaciones hasta el capítulo 5. Nosotros veremos solamente 2 de estas exhortaciones. Pablo básicamente va a exhortar a los creyentes a 2 cosas: a la santidad y al amor fraternal. Esa es su exhortación a estos creyentes en Tesalónica. Y Pablo hace algo muy interesante. Dice el verso 1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradaros a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces, esto es lo que hace Pablo. Pablo está animando a los creyentes a continuar viviendo como lo han estado haciendo. No está tratando de persuadirles de vivir en santidad. Ya lo estaban haciendo. Lo que Pablo hace es animarles a continuar en esa dirección. Pablo está diciéndoles: no dejen de vivir como lo están haciendo. Ustedes ya saben cómo les enseñamos a vivir como cristianos. Es más, ustedes lo han estado haciendo. Han estado viviendo como cristianos. Bueno, a esto les animo. No dejen de hacerlo. Continúen viviendo la vida que agrada a Dios. Ese es el tema de este capítulo. La vida que agrada a Dios. No dejen de vivir una vida que agrada a Dios. Ahora, el primer asunto que Pablo va a tratar sobre la vida que agrada a Dios es santidad, es pureza personal. Y el segundo asunto que va a tratar Pablo en esta porción que vamos a ver hoy, hasta el versículo 12, es el amor fraternal. La pureza personal y el amor fraternal son 2 puntos, 2 características importantes de la vida que agrada a Dios. Así que esta carta está llena de introducciones a las exhortaciones así: ahora bien, por lo demás, hermanos. Y no tenemos necesidad de decirles más acerca de este asunto, pero de esto que ignoran o de esto que preguntan. Esas son las introducciones a las exhortaciones de Pablo. Ya lo han hecho muy bien, mis queridos hermanos tesalonicenses, lo han hecho bien. Recuerdan muy bien lo que les enseñamos. Les escribo para que lo continúen haciendo. Entonces, ¿por qué no oramos para que Dios nos exhorte, nos anime, nos consuele, nos dé esperanza y que nos enseñe una vez más cómo vivir la vida que agrada
a Dios, la vida que le agrada a Él. ¿Me acompañan a orar? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias porque no nos has dejado ciegos, nos has dejado tu palabra y nos muestras tu voluntad y nos enseñas que ahora en Cristo la vida debe ser una vida centrada en agradarte a ti, que busque agradarte en todas nuestras decisiones, en todas nuestras acciones. Te damos gracias y te pedimos una vez la gracia tuya, Señor, para entender este pasaje y poder, Señor, llevarlo a cabo. En nombre de Jesús, amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, acompáñame ahí. Versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, esto es, bajo su autoridad, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. La J.B. Phillips dice que continúen aprendiendo más y más sobre la vida que agrada a Dios, la clase de vida de la que les hemos hablado antes. Ustedes recordarán las instrucciones que les dimos en el nombre del Señor Jesús. Sin duda alguna todos nosotros nos hemos hecho esta pregunta: ¿qué clase de vida es la vida que agrada a Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo puedo agradar más a Dios? ¿Cómo puedo vivir una vida que honre a Dios? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y de hecho es la pregunta que debería hacerme una vez que me he rendido a Cristo. ¿Qué clase de vida agrada a Dios? ¿Cómo puedo vivir una vida para Él? Porque el entendimiento cristiano de la vida es que la vida es suya, le pertenece. No solamente porque nos creó, somos suyos, sino porque Él nos ha rescatado por medio de Cristo, le pertenecemos. Así que si Él es nuestro creador, y no solo nuestro creador, sino nuestro salvador, ¿cuál sería la palabra correcta? Señor, ¿cómo debo vivir entonces? ¿Qué clase de vida te agrada? ¿Qué clase de vida te honra? Nos recuerda la clásica confesión de fe, la confesión menor de Westminster, que hace una pregunta: ¿cuál es el propósito principal, el propósito último, el propósito primario del hombre? La respuesta es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. La vida que agrada a Dios. Esa es la pregunta: ¿qué clase de vida es la vida que agrada a Dios? Bueno, Pablo va a responder que esa clase de vida es una vida que ellos ya han aprendido por medio de la instrucción de los apóstoles. Es una clase de vida que ellos ya están llevando a cabo, pero aparte es una clase de vida que deben buscar abundar más y más y más. Es decir, el cristiano no solamente debe buscar agradar a Dios, debe todos los días de su vida buscar cada día más agradar a Dios, cada vez más agradarle y conocer más su voluntad y saber más cómo vivir para Cristo. Ahora es interesante esto. Pablo dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos, dice el verso 2, por el Señor Jesús. Es decir, la clase de vida que agrada a Dios no nos la inventamos nosotros, sino que es el mismo Señor Jesús que nos dio la instrucción y bajo su autoridad les enseñamos a ustedes a vivir la clase de vida que agrada a Dios. ¿Qué clase de vida agrada a Dios? Pues Pablo la resume en una sola palabra: santificación. Dice el verso 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En una sola palabra, en un solo concepto, Pablo resume lo que significa la vida que agrada a Dios: santificación. Bueno, ahora vamos a definir esa palabra en un momento más, pero lo que quiero llamar tu atención es a lo siguiente. Mira la conexión entre el 2 y el 3. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Verso 3, su voluntad. Dice, pues la voluntad de Dios. Me encanta esto. Para Pablo, la vida que agrada a Dios no es una lista de reglas.
No es simplemente la lista de lo que no debes de hacer y lo que sí debes de hacer. La vida que agrada a Dios, para Pablo, es lo siguiente: se expresa en la voluntad de Dios. Y eso es importante para nosotros como cristianos. Por supuesto que hay cosas en la voluntad de Dios que obviamente no le agradan y hay cosas que le agradan. Pero ser cristiano no significa lo que no hago y lo que sí hago. Ser cristiano es vivir bajo la voluntad de aquel que nos ha llamado para salvación y santificación, de aquel que nos ama, que nos ha llamado a ser suyos. Así que el cristiano no se debe preguntar cuál es la lista de reglas, sino ¿qué quieres tú, Señor? ¿Qué te agrada a ti, Padre? ¿Qué clase de vida puedo llevar ya que tú me has rescatado y me has amado? ¿Cómo puedo vivir toda la vida agradeciéndote y honrándote? ¿Me explico? Su voluntad. Entonces su voluntad enfatiza un aspecto, una dimensión relacional, por decir así, de la ética cristiana. No nos relacionamos con una lista de reglas, sino con Dios que nos ha manifestado su buena voluntad. ¿Verdad que lo hace muy diferente? Entonces ser cristiano no consiste en, pues me lo prohíbe mi religión, ¿verdad? ¿Has oído esa expresión? No puede hacer eso porque se lo prohíbe su religión. O tiene que hacer eso porque se lo manda su religión. Sino que vivir para Dios, una vida que le agrada, consiste en vivir la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso es. Y eso lo hace muy, muy bello. Es un aspecto relacional. Me relaciono con Dios. Bueno, la voluntad de Dios, a esa a la que nos sujetamos por amor, porque es bueno y porque Él es digno de nuestra obediencia, ya que nos ha salvado, se expresa en una palabra. Esta es la voluntad de Dios para ustedes. Una cosa: santificación. Santificación. Bueno, ¿qué significa? Quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa santificación? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres decir, Pablo, con ser santificado? Bueno, cuando la Biblia aparece la palabra santidad, tiene, por lo menos en el sentido de práctica cristiana, tiene dos usos que tenemos que entender, tenemos que distinguir. Cuando la Biblia habla de santidad, en un primer aspecto, habla o se refiere a nuestra posición delante de Dios. Si te das cuenta, en casi todas las cartas de Pablo se dirige a los santos en Tesalónica, a los santos en Filipos, a los santos que se encuentran en tal o cual iglesia. Así que ese aspecto de ser un santo tiene que ver con nuestra posición delante de Dios, que Dios nos ha apartado para Él al salvarnos y por lo tanto somos sus santos. El día de hoy, debido a nuestro contexto cultural, un santo es alguien que vivió una buena vida y después de muerto se le declara santo, ¿verdad? Se le otorga ese título de acuerdo a la clase de buena vida que llevó. En la Biblia no existe ese nombramiento. Los santos son los cristianos, porque no son santos en virtud de su obediencia o sus méritos. Son santos en virtud de que tienen una relación con Cristo. Por eso se les llama a los santos en Cristo. Es por lo que Dios ha hecho en la cruz. Es porque Cristo pagó por nuestros pecados y nos ha rescatado y nos hemos identificado con Él por medio de la fe, es que somos llamados sus santos. Así que bien podríamos decir el día de hoy San Alex, San Arturo, San Felipe, los santos a través de toda la historia, ¿verdad? Pues podríamos hablar de San Agustín y Santo Tomás y de todos los santos, que no son santos otra vez en virtud de sus buenas obras, sino porque están unidos por medio de la fe a Dios, por medio de Cristo. Eso es santos en un sentido, es nuestra posición delante de Dios. Pero en el otro sentido, el otro uso que Pablo le da a la palabra santos, tiene que ver no con nuestra posición, sino con nuestro caminar como cristianos.
nuestro progreso como cristianos. Ese es el uso, mi querida y preciosa familia, que Pablo le está dando a la palabra santidad en este pasaje. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que tú y yo cada día estemos en este proceso de convertirnos más a la imagen de Cristo. Ser más como Jesús, cada día. Que Dios, por medio de su Espíritu y su palabra, está haciendo una obra en nosotros, transformándonos, cambiando nuestro carácter para hacernos más parecidos a Él. Eso es santificación. Que Dios nos está haciendo como Él, por medio de diversos instrumentos que Él utiliza. Nos está transformando. Eso es santificación. El proceso de convertirnos más como Cristo. Los antiguos padres de la iglesia tenían una forma muy especial de hablar de la voluntad de Dios siendo nuestra santificación, siendo parte esencial de nuestro llamado a ser cristianos. Ellos decían, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres lleguen a ser hijos de Dios. No solo en el sentido de que nos ha salvado Dios, sino hijos de Dios también en el sentido de que vamos a reflejar el carácter de Dios. En ese sentido también, que uno es su hijo porque nos salva, pero también porque somos identificados como miembros de su familia. ¿Has oído esta expresión de tal palo, tal astilla? Que eso se pueda decir de nosotros, que cada día nos parecemos más a nuestro papá. Nos parecemos más a aquel que nos ha rescatado. Así que la santificación es un asunto medular en la vida cristiana. Es el llamado que tú y yo hemos recibido. Fuiste salvado para ser santificado. No es una cuestión secundaria en la vida cristiana. Es una cuestión central en la vida cristiana. Dios nos salvó para santificarnos. Esto es muy importante. Esta es la palabra que expresa la voluntad de Dios en nuestra vida. Bueno, la NBI lo traduce así este pasaje. La voluntad de Dios es que sean santificados en todos los aspectos, ¿verdad?, de nuestra conducta como cristianos. Ahora, Pablo en esta carta en particular nos va a decir algo referente a la santificación. Mira lo que dice el verso número 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y luego de forma especial dice que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Entonces, en esta carta en particular, Pablo dice que un aspecto del ser santificado es separarnos, desligarnos de cualquier clase de inmoralidad sexual. No solamente lo enseña a Tesalonicenses, pero es un punto muy importante aquí en el que la expresión de esta santificación es desligarnos, separarnos de la inmoralidad sexual. Podríamos decir que la santificación de un creyente tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. Más adelante vamos a enfatizar el aspecto positivo, pero ahora vamos a hablar del aspecto negativo. Y en ese aspecto negativo hay algo de lo que tengo que apartarme. Tengo que apartarme del pecado, en especial la inmoralidad sexual. Ahora, ¿por qué en este pasaje la inmoralidad sexual? Porque la inmoralidad sexual nos conduce a diversos pecados. Es un pecado que no solo lastima mi cuerpo, sino lastima a otras personas. Y no solo lastima a otras personas, trae muchos males a la sociedad. La inmoralidad sexual es muy, muy dañina. Y es algo que no solo era un problema en el mundo antiguo, es un problema en todas las épocas. Hasta el día de hoy, la inmoralidad sexual sigue destruyendo matrimonios y trayendo consecuencias a la vida de personas. Es algo de lo que la Biblia habla muy claramente. El proceso de santificación incluye apartarme de la inmoralidad sexual.
Así que en la época de Pablo había muchas prácticas sexuales diversas, algunas se toleraban y algunas a veces hasta se alentaban. Pero muchas de esas cosas eran normales en la sociedad. Eran parte de la cultura de los tesalonicenses. Ahora que ellos se habían convertido, dice aquí, de los ídolos a Dios, de las tinieblas a la luz, Dios había traído una transformación en todos los aspectos de la vida, en todas las dimensiones de la vida. Y una de esas dimensiones era la identidad sexual. Dios quería renovar el pensamiento de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque si ellos son parte de la familia de Dios y viven para Dios, tienen que distinguirse de aquellas personas que no viven para Dios. Y un aspecto en el que un cristiano tiene que distinguirse completamente de alguien que no conoce a Jesús es la identidad sexual. Y es algo que dice aquí es parte de nuestra santificación. Ya que somos miembros de una nueva familia, la familia de Dios, ya que somos parte de una nueva comunidad, la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenían que hacer los tesalonicenses: apartarse de cualquier tipo de pecado sexual. Así que cuando la Biblia habla de fornicación en este pasaje, la palabra fornicación incluye cualquier clase de acto sexual que está fuera del plan de Dios. Entonces sería bueno preguntarnos cuál es el plan de Dios para la sexualidad, para saber qué está fuera de ese plan. Bueno, este es el plan de Dios para la sexualidad. La sexualidad es un regalo que Dios ha dado a la humanidad, es una bendición, pero que está diseñado para el círculo que llamamos matrimonio. Fuera de ese círculo, cualquier clase, cualquier actividad sexual está fuera del plan de Dios. Y aún vamos a ver que hay ciertas cosas dentro del matrimonio que también están mal. Y no nos vamos a referir a alguna actividad en particular, sino a una actitud dentro del matrimonio. Entonces, mira cómo Pablo da algunos consejos en este texto. Ok, Pablo, quiero apartarme de los pecados sexuales. ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo apartarme de algo que es tan difícil en esta sociedad como lo era para los tesalonicenses? ¿Cómo puedo apartarme? Bueno, dice el verso número 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ok. Que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Ese es el primer consejo, que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Ahora, aquí tenemos un pequeño problema de interpretación. Si notan, ahí el pasaje en el verso 4 dice su propia esposa, ¿verdad? El problema es que la palabra griega que se utiliza aquí para hablar de esposa, de verdad se traduce vaso nada más. Que cada uno sepa tener su propio vaso. Así que esa traducción puede implicar esposa, cuerpo, herramienta, cualquiera de esas tres. La Biblia describe a la esposa como un vaso más frágil. Entonces algunos creen, Pablo se refiere a las esposas. Pero también el mismo Pablo utiliza la imagen de un vaso para hablar del cuerpo humano. Así que ¿a qué se refiere? ¿A la esposa o al cuerpo? Creo yo, en lo personal, que de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que Pablo está describiendo aquí, se refiere al cuerpo humano. Porque si Pablo describe el vaso como la esposa, está limitando la exhortación de la santidad a los esposos nada más. Ese es un punto a considerar. 2, realmente todo aquel que cuide su propio cuerpo, lo santifique, va a cuidar a su esposa si está casado, o va a cuidar su cuerpo si está soltero. Así que creo que la exhortación queda mucho mejor cuando entendemos que Pablo se refiere a esto. Cada uno sepa cuidar su propio vaso. Aparte, la palabra cuidar aquí es controlar. Y se escucharía muy raro que Pablo dijera, cada uno sepa controlar a su propia esposa, ¿verdad? Lo mejor es pensar que Pablo está diciendo aquí que cada uno sepa controlar su propio cuerpo. Bueno, ahí está un primer consejo, que podamos controlar nuestros
cuerpos. Es decir, el autocontrol es el primer paso para poder vivir una vida de santidad. Ahora es interesante que aquí dice que cada uno sepa tener su propia esposa o controlar su propio cuerpo de dos formas. Dice ahí, en santidad y honor. Así que en santidad, ¿a qué se refiere? Santidad se refiere a conocer a Dios, a conocer el carácter de Dios. Es decir, que cada uno controle su cuerpo pensando en esto, pensando en el carácter de Dios y lo que agrada a Dios. Mi cuerpo tiene que ser una herramienta para honrar a Dios, para agradar a Dios. Ya que conozco su carácter y conozco lo que le agrada, no debería ocupar mi cuerpo para aquellas cosas que definitivamente sé no van de acuerdo al carácter de Dios. Así que la pregunta que debería hacerme en cómo usar mi cuerpo es la siguiente: ¿Dios haría esto? ¿Jesús actuaría de esta forma? ¿Esto va de acuerdo al carácter de Dios? Ok, no, es de desecharse, porque no va de acuerdo a la santidad, al carácter de Dios. No me hace reflejar a Dios. Entonces, toda práctica sexual que va fuera del plan de Dios no refleja el carácter de Dios y no refleja el plan de Dios para la humanidad. Va fuera de eso, cualquier práctica. Así que eso es algo que tú tienes que considerar en el momento en que hay una tentación sexual. Tienes que considerar, si yo lo llevo a cabo, no reflejaré a Dios, ni reflejaré el propósito de Dios para la sexualidad. Número 2, dice ahí, no solo en santidad, sino en honor. Y honor está, digamos, ligado a las otras personas, al bienestar de la otra persona. Entonces, cuando pensamos en la sexualidad bíblica, no solo está en relación al plan de Dios, también está en relación a la preocupación genuina por los demás. Cualquier práctica que esté fuera del plan de Dios es algo que va en contra del prójimo, va en contra de los demás. No honra y no muestra una preocupación, ningún interés por la otra persona. Entonces es mentira lo que nos vende Hollywood de pronto, que el verdadero amor es pasional y sexual. Porque mira el contraste, dice el verso 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Así que ¿cuál sería el contraste? El contraste es, no debería usar el sexo como un instrumento de autogratificación que ignore la voluntad de Dios. Ese es el uso indebido. Entonces aquí hay algo muy importante. Muchas veces se enseña que la Biblia es un libro para reprimir sexualmente a las personas. Y eso está muy lejos de lo que la Biblia realmente enseña. La sexualidad es algo que Dios otorgó en virtud de la creación. Dice Génesis 1 que Dios los creó, hombre y mujer, dotándoles de una identidad sexual e incluso diciéndoles fructifiquen y multiplíquense, dándoles la bendición y la capacidad de poder tener familia. La sexualidad es un regalo en la Biblia. Es más, hay un libro alrededor de este tema, el libro de Cantar de los Cantares. Es un libro que, si bien podríamos sacar muchas metáforas y muchas interpretaciones alrededor de la relación que tiene Cristo con la iglesia, realmente es un libro acerca de sexualidad. Es un libro que describe el amor de un esposo hacia una esposa. Esa es la realidad. Así que la Biblia no prohíbe las relaciones sexuales, prohíbe las relaciones sexuales cuando son fuera del plan de Dios. ¿Okay? Y eso es muy importante entenderlo. Otra cosa que aprendemos aquí. En la Biblia, la sexualidad se trata de honrar a Dios y se trata de los demás. ¿Sabías? No se trata de mí. Muy diferente a lo que pensamos el día de hoy, cuando la identidad sexual se trata de lo que yo quiero, lo que yo deseo y lo que yo decido con mi cuerpo. En la Biblia,
La identidad sexual está ligada a un uso que honra a Dios y que trae beneficio al otro. Qué interesante, ¿verdad? Muy, muy, muy interesante. De hecho, mira lo que dice el verso 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Dios ha entregado este regalo tan precioso, la sexualidad, como una herramienta para poder glorificarle en el matrimonio y para el disfrute de la pareja. Así que en el matrimonio, lo que debería estar pensando el esposo no es en cómo me beneficio del cuerpo de mi esposa, sino en cómo puedo traer toda una serie de bendiciones y beneficios a mi esposa, que no solamente están relacionados con la actividad sexual, sino con todo lo que implica la sexualidad. ¿Sabías? Mira lo que en Génesis 1 se enseña acerca del matrimonio. Acompáñame, por favor. Génesis 1. Génesis 1. No, Génesis 2, perdón. Génesis 2, versículo número 21. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque de él varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y esta es la palabra importante, unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos. ¿Sabes qué significa? Que en el principio, antes de la caída, había tal unidad en la relación matrimonial. Esta idea de que se unían, que implica la actividad sexual, pero más que eso, no hay nada oculto entre nosotros. Esta idea de que estaban desnudos es que disfrutaban de la mayor intimidad posible. Tú me conoces quién soy y yo conozco quién eres. Y lo que buscaba el uno era el beneficio del otro. Pero a partir de la caída, precisamente vino una distorsión sexual. Y lo primero que hace Adán es culpar a la mujer, ¿verdad? De la caída. Y luego vemos a un hombre que se casa con dos mujeres. Y luego vemos en el capítulo 5 y 6 una clase de distorsión sexual en la tierra terrible. El día de hoy, la actividad sexual es visto simplemente como un medio de autogratificación. Entonces, lo que quiero decirte es lo siguiente. Vamos a leer el verso 6 y al verso 7, verso 8. Vamos a ver razones de por qué tú y yo no deberíamos practicar la inmoralidad sexual. Dice el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Razones por las que tú y yo no debemos vivir en inmoralidad sexual. Número 1, porque es un agravio a otra persona. Es un engaño a otra persona. Es dañar a otra persona. Familia preciosa, no nos engañemos. Si alguien está teniendo relaciones sexuales con su chavo o su chava sin estar casados, no es amor, es deseo. No estás uniéndote porque para mí no es importante un papel, me importas tú, no. Lo único que te importa es satisfacerte. Y es amor propio nada más. No es amor por la otra persona. No nos engañemos. La Biblia lo manifiesta así. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Si un chico o una chica está siendo
este tipo de práctica. Dios te ama y Dios quiere hablarte el día de hoy, no para que te alejes, sino para que te acerques. Pero tengo que ser claro. Si un esposo está engañando a su esposa, no te engañes. No es que mi esposa no me hace feliz, sino que solo estás buscando tu propia felicidad. En la única persona en la que estás pensando es en ti. Y estás robándole a tu esposa o a tu esposo la confianza, la seguridad y la intimidad que Dios le ha dado. Porque Dios diseñó el sexo para el cónyuge, ¿me explico? Estás robándole a tu esposo o a tu esposa lo que es suyo. Qué grueso, ¿verdad? No es para la autogratificación. Es para practicar la santidad, la pureza. Si un chico te pide que te acuestes con él y te dice que es cristiano, te está engañando, no es amor. Y si tú eres el chico que está haciendo eso, te voy a decir algo. Dios es el Dios de las venganzas. O sea, tarde o temprano lo que haces, si no te arrepientes, Dios lo va a traer a juicio porque estás agraviando, engañando a un hermano. Ahora entendamos que Pablo está escribiendo en el contexto de una congregación cristiana. ¿Okay? Por eso dice ahí que no es en pasión de concupiscencias ni como los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, aunque la inmoralidad es igual de mala en alguien que no conoce a Jesús, no deberíamos demandar lo que Dios demanda de un cristiano, de alguien que no conoce a Dios. O sea, siempre la inmoralidad sexual trae decadencia a la sociedad y debe ser denunciada la inmoralidad. Pero lo que trato de decirte es que esto está refiriéndose a cristianos. Esto es lo que nos debe distinguir de aquellos que no conocen a Dios. Así que no agravies a ningún hermano. Segunda razón, porque tarde o temprano esos pecados son llevados a juicio si no hay arrepentimiento. Número 3, no refleja quién eres. Porque dice ahí el versículo número 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación. Ya no es de acuerdo a quién eres. No es cómo debe vivir un hijo de Dios. Ya no eres esa persona. Dios te ha llamado a reflejar su carácter, a reflejarle a Él. Así que cada vez que hay alguna práctica, la que tú quieras, cualquier manera de autogratificación sexual que no es dentro del plan de Dios para el matrimonio, es una manera de decir, no estoy contento y satisfecho con Dios. No me es suficiente lo que Dios ha hecho por mí. Quiero cumplir mis deseos y quiero solo autogratificarme. No refleja el carácter de Dios, que el amor verdadero busca servir a Dios y servir al otro. Hay solteros que tienen más actividad sexual que casados. Está grueso, ¿verdad? Y no solamente actividad sexual con una persona, sino medios de autogratificación. Y a veces simplemente visuales. Han visto más en una computadora. Y eso también es una clase de perversión, de autogratificación. No honra a Dios. Y chicos solteros, no honra a la persona con la que te vas a casar. No estás pensando en que un día tu cuerpo será para alguien. Qué actual es este tema, ¿verdad? Y qué difícil, qué presión. O sea, si yo dijera, por favor, los que tienen tentación sexual, levanten la mano para orar por ellos. ¿Quién no levantaría la mano? ¿Me explico? Es una batalla, porque hay una corrupción en nuestra identidad. Necesitamos esto, apartarnos de fornicación, de inmoralidad. Dedicar nuestros cuerpos a Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6.
1 Corintios 6. Versículo número 19. Es el mismo tema, pero a otra congregación. Vamos a leer desde el 18, por favor. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, y precio de sangre. Glorificad pues a Dios, ¿en dónde? En vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A Dios sí le importa lo que haces con tu cuerpo, y lo que haces con tu cuerpo no es un asunto privado, familia. Lo que haces con tu cuerpo tiene un impacto en la iglesia y en la sociedad. Sí importa lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y la inmoralidad sexual en la iglesia es una de las cosas que más mal testimonio ha traído al mundo. No refleja el carácter del Señor, que no buscó servirse a sí mismo, sino dio su vida en sacrificio por el otro. No refleja el emblema cristiano que es la cruz. Negarme a mí mismo para vivir para Dios. Regresando al pasaje, ese es el aspecto negativo, ¿verdad? Pero en el aspecto positivo, que es muy importante, porque a veces solo nos enfocamos en esto. La santificación está relacionada con el amor. Mira lo que dice el verso 9, y esta es la segunda manera en la que Pablo dice que el segundo ingrediente de una vida que agrada a Dios. Dice el verso 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis, es el mismo tema, honradamente con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Así que a veces pensamos que la santidad es no hacer todo lo que es divertido, ¿verdad? De eso se trata, ser santos, ser aburridos, y es no hacer todo lo que es divertido en esta vida. Pero realmente ser santos, el énfasis de ser santos es que has sido llamado a reflejar a Dios, a ser como Dios. Es el llamado que hemos recibido. Sean santos como yo soy santo. No es necesariamente una demanda, más bien es una invitación. Porque yo soy santo, ustedes también lo sean. Somos santos por Cristo. Podemos compartir, esto es maravilloso, podemos compartir la vida de Dios en nosotros. Eso significa ser santos. Que lo notaste ahí lo que dice el texto, el versículo 4 en el verso 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres sino a Dios, que nos dio su Espíritu. ¿Qué tipo de Espíritu? Santo. El Espíritu Santo que mora en los cristianos, que nos hace partícipes de la vida de Dios. Eso es ser santo, que cada día que camino con el Señor, Él me está haciendo más como Él. Qué privilegio, qué llamado, ser más como Dios. ¿Habrá algún llamado más grande que este? Que el de compartir la vida de Dios y su amor. Entonces no lo veamos solo como, ok, lo que no debo hacer. ¿Recuerdas? No se trata de una lista de reglas. Se trata de vivir de acuerdo a la voluntad de alguien que nos amó y nos salvó y nos ha llamado a reflejarlo, a ser como Él. Así que ahora Pablo utiliza una palabra muy bonita en el verso 9 y es Filadelfia. Hemos sido llamados al amor Filadelfia. Y Filadelfia simplemente significa amor
entre hermanos. Y los cristianos tomaron esta palabra, dentro de muchas palabras en la Biblia que hay acerca del amor, como también lo es la palabra ágape, es una palabra que también se usa en la Biblia para describir el amor. Filadelfia, habla de amor entre hermanos. Así que mira el contraste. Huye de la inmoralidad y más bien practica el amor fraternal. ¿Y qué clase de amor? El amor que hemos aprendido de Dios mismo. Dios nos ha enseñado sobre el amor. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos acerca del amor, Él les decía: nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Jesús, hablando del amor, les dice: les doy un nuevo mandamiento. No porque sea nuevo en aparición, ya existía el mandamiento en el Antiguo Testamento: ama a tu prójimo, pero es nuevo en significado. Jesús les dice: no solamente ama a tu prójimo, Jesús dice: ámense unos a otros como yo los amé a ustedes, de forma sacrificial, de forma desinteresada. Mira las formas prácticas en las que este pasaje me dice que debería practicar Filadelfia, el amor Filadelfia. Aparte de que estos hermanos no solamente aman a la congregación, dice el verso 10, que aman a los hermanos de Macedonia, aman a otras iglesias. Ahora Pablo les dice: abunden en este amor. Y esta es la forma específica de hacerlo. Dice el verso 11, número 1, procuren tener tranquilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, algunos creen que esta palabra está muy arraigada a asuntos políticos. Verás, los tesalonicenses estaban siendo perseguidos por ser cristianos. Y quizás algunos cristianos estaban tratando de defenderse. Y eso hacía que los no creyentes dijeran: ok, pues estos son peleoneros. Así que atraían más atención hacia la congregación y se les perseguía más. De hecho, la palabra tranquilidad aquí podría traducirse como también retirarse de forma tranquila. O podría significar también salir de la oposición. También podría significar tener una postura humilde o una actitud humilde. Así, no llame la atención, eso es lo que les está diciendo. Vivan una vida tranquila, no busquen llamar la atención. Y a veces los mexicanos nos encanta la grilla, ¿verdad? Nos encanta llamar la atención y nos encanta en Facebook que sepan lo que pensamos y no nos vamos a dejar y yo opino esto y van a saber que Dios dice. Y a veces atraemos más la atención hacia la iglesia para críticas que para buen testimonio, ¿verdad? Créeme, Dios no necesita que lo defiendas en Facebook. No dice el Señor: ¡wow! No sabía que me estabas defendiendo, me sentía tan solo. Gracias. Te voy a seguir ahora. Mira. O sea, es Dios. ¿Me explico? Dice los salmos que a su voz tiemblan los montes y se derriten. O sea, ¿qué defensa va a necesitar? No se va a ofender porque alguien ponga en Facebook algo. Me siento ofendido que alguien escribió esto de mí. ¿Me explico? Por favor, no me tomes a mal. No estoy diciendo que... O sea, ni siquiera sé, ni he revisado tu Facebook, no de nadie. No estoy diciendo que no escribas de tu fe en Facebook. Solo evita traer persecución a través de meterte en el conflicto y en los enredos políticos. No es la forma correcta de testificar. Hay lugar para protestar, pero esos medios no son los correctos. Los cristianos no tienen que ser reconocidos por ser conflictivos. No es que sea conflictivo, es que no soy dejado. Bueno, el Señor dejó que le abofetearan y le llevaron a la cruz. Y te conquistó por amor, no por guerra. Y entre paréntesis, no estoy diciendo con esto que no protestemos ante la violencia o el pecado. Hay lugar para eso, hay lugar para decir: no estamos de acuerdo con eso. Pero muchas veces confundimos un espíritu orgulloso con esas cosas. Tengamos cuidado. El amor Filadelfia se identifica por una actitud humilde, no tratar de llamar la atención.
Lo segundo aquí dice, y ocuparos en vuestros negocios. Es como si Pablo dijera, hay mejores maneras de ocupar tu tiempo. ¿Cómo? Ocúpate en la edificación, el crecimiento de tus hermanos en la iglesia. Ocúpate de ser una persona útil para los demás. Entonces, lejos de ser conflictivo, vive una vida tranquila y ocúpate en los de los demás, en vivir para los demás. Y una cosa más que dice, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y este es el fin, mira la meta, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Lo único que está diciendo es, compórtate de tal manera que no seas una carga para nadie, ni para los de afuera, que no son creyentes, ni para los de adentro, tus hermanos. Entonces, trabaja, es bueno trabajar, es necesario ocuparnos con nuestras manos, es necesario chambear, tratar de sostenernos para no ser una carga para nadie, para no ser un mal testimonio de los de afuera, que piensen los cristianos no se ocupan, ni tampoco ser una carga para los de adentro. Entonces déjenme llevarles a un último versículo, Filipenses 2:4. Mira lo que dice. Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sabes? Pablo basa la vida cristiana no en meras reglas, sino en el carácter de Dios. La base cristiana, la base de la ética cristiana, no se basa en un modelo psicológico, lo que es saludable o no. No se basa en un modelo sociológico, lo que funciona en la sociedad. No se basa en algún modelo histórico, lo que alguna cultura ha practicado. Se basa en Dios. Esto es lo que Dios ha dicho que es bueno. Este es el carácter de Dios. Ahí está la base de la ética cristiana. Entonces los cristianos vivimos no porque esto es bueno, esto funciona, sino porque Dios es bueno y esto es lo que refleja su carácter. Todas las decisiones que tú y yo tomemos en nuestra vida tienen que estar en función de la santidad y el amor fraternal. ¿Cómo cambiarían tus decisiones? Por ejemplo, la función del trabajo. El día de hoy muchas veces buscamos un trabajo por el dinero y no tanto por lo que puedo aportar para otros. ¿Verdad? Buscamos un trabajo en función a lo que deja. De hecho, ¿no te pasa que de chiquito dijiste, quiero ser, no sé, arqueólogo para descubrir? Y tu mamá te dijo, claro que no, te vas a morir de hambre si eres arqueólogo. Sea abogado o doctor, ¿verdad? Es impresionante ver la cantidad de personas que son doctores o abogados. No estoy hablando de nadie en particular, ¿okay? Ni estoy despreciando a las personas que trabajan como abogados o doctores. Al contrario, es una de las carreras más bellas que puedes pensar en estudiar. Pero ¿cuántas personas son doctores porque deja dinero? ¿Verdad? No hay ningún interés en el paciente, no es que quieren salvar vidas, no es que quieren aliviar el dolor que ha traído el pecado, lo que quieren es dinero. Y pueden recetar lo que sea. O los abogados, ¿no? Me encantó, fui a un restaurante, me invitó mi mamá a ir a este restaurante llamado El Canalla, creo que se llama, y hay una pared donde vienen ahí como unas etiquetas, hasta le tomo una foto, que dice, soy canalla, ¿por qué? ¿No? Y uno dice, soy canalla porque soy abogado. Y me dio mucha risa. Qué chistoso que se identifica el día de hoy a un abogado con ser canalla, ¿verdad? Cuando podría ser una función para traer justicia y libertad a otros, ¿me explico? Entonces, ¿por qué eliges un trabajo? ¿Por comodidad o por una oportunidad de brindar algo mejor a alguien? Solo es un ejemplo de cómo el amor Filadelfia y la santidad puede cambiar nuestra manera de vivir, las decisiones que tomamos. Entonces, ¿por qué no oramos por esto y le pedimos al Señor que nos conceda
por su Espíritu vivir así. Señor, gracias por ser tan bueno, gracias por tu misericordia, y recuérdanos una vez más, Señor, que nuestro llamado es a la santidad. Señor, esta es tu voluntad, que seamos santificados. Y gracias, Señor, porque si es tu voluntad, has dispuesto todos los medios y todo el poder necesario para nuestra santificación, Señor. Pero eso no anula nuestra voluntad. Todavía se requiere, Señor, que el día de hoy podamos decirte: aquí está mi cuerpo, Señor, aquí está mi vida. Gracias, Señor, porque la santificación no tiene que ver con perder nuestra libertad, sino con voluntariamente entregarla a ti, Señor, para no vivir más para nosotros, que no es libertad sino esclavitud, sino que al rendirte y cederte nuestra libertad y derechos, somos más libres que nunca, porque más somos como tú, más nos haces como Cristo, más humanos verdaderamente somos, de acuerdo a tu plan y propósito. Señor, ayúdanos a pensar en el amor fraternal, en toda decisión que tomemos, en cualquier aspecto de la vida. Pensemos en honrarte, Señor, y en traer un beneficio a los demás. Y Señor, tú sabes qué difícil es este tema de la inmoralidad sexual y cómo hay tanta tentación y tanta oportunidad de pecado el día de hoy. Señor, ten misericordia de nosotros. Y ten misericordia incluso de México, Señor. Tantas personas tan esclavas, Señor, en sus conversaciones, en sus pensamientos. Ayúdanos a practicar, Señor, la santidad de manera que podamos, Señor, impactar a otros, no por nosotros, sino por tu obra en nosotros, para que otros puedan desear la salvación y el rescate, Señor, que tú das en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.